clar, dintre de l'any Miralles, que n'hem dit recordant els 20 anys del traspàs de l'Enric Miralles, doncs el Col·legi d'Arquitectes hem intervingut dintre de l'any amb aquests 3 trobades de diàlegs que comencem avui amb la Benedetta Tagliabue i el Rafael Moneo. Per mi és un goig presentar-los a tots dos avui aquí. El Rafael perquè és molt, a més és una persona molt lligada a Barcelona i a aquest col·legi també, i la Benedetta perquè és qui més ens pot explicar en aquest diàleg, diguéssim, això que ens falta, no? Com és i com era l'Enric, la seva arquitectura, la seva actitud. Y per tant, molt benvinguts. Rafael, ya sabes que hablamos el catalán primero aquí, pero que estás en tu casa, como siempre. Hemos pasado toda la mañana visitando exposiciones. Estamos muy agradecidos de que estés aquí y muy bienvenidos. Y como dice Rafael, más o menos 1 hora, pero un diálogo distendido y donde si después queréis participar alguno de vosotros, también podéis. Gracias. Perfecto. Bueno, Rafael, tú sabes que yo no soy capaz de prepararme tan bien. Yo admiro siempre cómo llegas con las cosas preparadas, pero esta vez es realmente una conversación y estoy encantada que estás aquí y quizá me encantaría que explicaras un poco lo que te ha parecido visitar ahora las exposiciones. Bueno, la verdad es que estoy muy contento y agradezco mucho a la decana el que hayan pensado con Benedetta, el que podíamos comentar con el grupo de amigos. Veo a tantos amigos próximos que entiendo que lo que hablemos se extiende y es compartido o es una conversación que se produce en unos términos, en términos que quienes están en la sala entienden bien de qué se habla. O sea, habéis conocido a Enric, no tanto como Benedetta, pero tanto como yo, y lo que digamos va a producirse sin necesidad de... Vaya. Un poco de agua. Bueno, quizá dejamos un segundo, ¿no? Porque cuando hay un momento así Yo quería decir que en realidad no va a haber información. Todos los que estáis en la sala sabéis, como decía, tanto como yo, y lo que digamos tiene que ver más con lo que ha sido la obra de Enric y con quizá un poco demasiado de frío en mi casa, con ventanas abiertas. Hablamos de la necesidad de estas exposiciones. También me ha dejado, perdón, muy impresionado la exposición del Tinel. Me ha parecido que realmente, pensando que Enric tenía 45 años cuando murió y tenía tan claro lo que quería decir, lo que quería hacer, que hay que pensar que en estos 20 años su carrera habría tenido una expresión más completa o más dilatada. Así todo, en lo que vemos, en lo que ha dejado marcado como, no ya a propósito, porque
realmente es una obra amplia y que da lugar a que se pueda hablar de un arquitecto pleno y que ha llegado a ofrecer una imagen de lo que podía ser su obra inequívoca. O sea, yo no veo que Enric hubiera estado dando bandazos, hubiera seguido, digamos, tenía muy claro lo que quería decir en aquellos años, fin de los 80, 90, en aquellos años en que terminado la historia del posmodernismo y, digamos, y de la deconstrucción, la obra de Enric pretendía moverse en un terreno completamente diverso. Y eso sí que aflora y también se lo he dicho a Benedetta muchas veces en otras ocasiones, aflora y se completa y ve, digamos, su plenitud en una obra como el Parlamento de Edimburgo. Pero bueno, algo de lo que quiero decir, me parece que lo he dicho y a lo mejor es Benedetta la que tiene que ayudarme a orientar cuál va a ser la continuidad que da estas palabras. Para mí ha sido muy impresionante caminar contigo a Edimburgo, porque tú hacía mucho tiempo, desde que moría Enrique, que me preguntabas cuándo vamos a ver la obra de Edimburgo, y finalmente hace unos 4 años pudimos ir juntos y visitar el Parlamento. Yo conozco la sinceridad de tus palabras cuando dices algo de arquitectura. Yo no estaba segura que el Parlamento pasaría digamos, el examen contigo, no lo sabía. Y entonces estuve muy feliz realmente porque me has dicho unas palabras muy bonitas sobre el Parlamento y me has dado mucho ánimo. Pero yo creo que el Parlamento efectivamente es una obra lo suficientemente compleja, intensa, lleno de posible contenido simbólico para la ciudad y el país en el que se construye, lo suficientemente amplio para que realmente lo que es la cintura del arquitecto se muestre en todos los terrenos, se muestre en términos urbanísticos, pero se muestre también en términos técnicos, se muestre también en términos constructivos, realmente en todos. Y es una obra que también incluso, Igualada es una obra muy intensa, pero indudablemente es una obra más corta, es intensa como es intensa un soneto o un poema. Quizás es una de las obras donde la capacidad poética de Enric está más clara, pero en una obra como el Parlamento es la prueba o es la confirmación, que he dicho antes, de su cintura como arquitecto, pero también de su capacidad de abordar cualquier tipo o los proyectos más complejos de arquitectura. Volviendo a las exposiciones, porque a lo mejor nos ayuda a encontrar el camino de la conversación, a mí me parece que es un acierto el haber limitado un tanto el número de obras y en lugar de entender que la exposición debía ser una exposición exhaustiva, que barriese y que recogiese en términos cronológicos todo lo que ha hecho, la obra de Enric sorprende por muchas cosas, pero también por la cantidad, que realmente de esa abundancia y esa exuberancia al final, con que también habla de la naturalidad y la claridad que él tenía al final respecto a lo que quería hacer. El que la exposición se haya limitado a 4 proyectos y 4 proyectos que en realidad sintetizan y condensan mucho lo que ha sido su obra es un acierto. Los 4 proyectos, como saben, son Igualada, Huesca, Santa Catalina y Edimburgo. Los 4 proyectos, sin embargo, muestran algo que me he dicho otras veces, pero que no me importa decirlo una vez más. La obra de Enric, curiosamente, frente a otras obras de otros arquitectos, tampoco puede verse edificio a edificio.
son todos los edificios de Enric los que al final configuran la imagen y explican lo que él ha querido ser como arquitecto. No es, en ese aspecto, Edimburgo sería el más sintético y el más completo, como he dicho antes, por la complejidad y la dificultad del programa. Pero la obra hay que verla, como digo, en sus términos más generales, porque en el fondo Enric lo que se proponía y el modo en que yo veo su obra es como lo de alguien que quiere mostrar de qué modo reacciona ante el hacer arquitectura en cualquiera que sean condiciones, y hacerlo no tanto, digamos, sirviéndose de un repertorio lingüístico. En el fondo, a pesar de que Enric era una persona interesada por todo lo que eran las vanguardias artísticas y la expresión plástica de sus contemporáneos, al final no puedes decir que su obra se caracterice por tratar de fraguar o de concretar en términos lingüísticos cómo él ve la arquitectura. Sin embargo, sí que él tiene muy claro que quiere pensar en términos que la arquitectura necesita. Hay un momento que dice, no son tan mis ideas, se producen al mismo tiempo que se hace y se materializa la arquitectura. En el fondo, no es una arquitectura que tenga tan claro lo que quiere ser antes de cada proyecto, y sin embargo sí que sabe cómo quiere que se haga. Él sabe cómo quiere que se haga más en términos de geometría. Él sabe y lo dice y lo escribe, la geometría me ayuda a establecer esas bases de... Yo veo por eso la obra de Enric, y él lo dice también cuando habla, por ejemplo, dice, no, yo siempre pienso mis proyectos en términos de planta, y en términos de planta yo resuelvo lo que entiendo que es el problema arquitectónico, incluso ayudándome de una geometría sobre todo lineal, o sea, sobre todo, digamos, una geometría que se mueve en el plano, un plano que luego se desarrolla en distintos niveles, pero que no ve el edificio ni en términos él se encuentra con lo que el edificio va a ser al hacerlo. Rara vez ves un edificio de Enric digamos, que esté sometido a una visión iconográfica previa de lo que el edificio quiere ser. En eso casi hasta el final de la carrera. Ahora mismo me doy cuenta que lo digo por primera vez, pero un edificio como el propio Gas Natural de aquí muestra que hay cierta resistencia a ver operaciones como esa en términos iconográficos. Si se compara lo que es el edificio de Nouvel o el edificio de las torres de los hoteles con el de Enric, el edificio de Enric dice cómo le gustaría que un edificio en altura se produjese, pero no se confía, digamos, solo en términos iconográficos. Curiosamente, en términos iconográficos, no sé si viene a cuento o no decirlo aquí ahora, pero en términos iconográficos, a mí me parece que Enric es muy consciente de que siempre, y en esa conciencia de ser, de cuánto el arquitecto, o que se es arquitecto en el momento de hacer las cosas, él está siempre muy pendiente de la estructura. Y yo veo que con mucha frecuencia la carga iconográfica en los proyectos de Enric aparece en los elementos estructurales. A veces el edificio no tiene forma, se resiste, incluso también eso muy en consonancia con lo que son algunos problemas de la arquitectura en aquellos años. Dense cuenta que en aquellos años, no sé, un crítico como Rosalind Krauss habla de falta de forma, vamos, el olvido de la forma, pero ese olvido de la forma, dado la importancia que Enric da a la estructura, aparece en el cuidado con la que se elaboran en términos
formales y por tanto en último término iconográficos la estructura. Eso aparece muchas veces, por eso esa estructura, geometría, dominio del plano, es algo que es un modo de hacer, y vuelvo a las palabras de lo que comenzaba, que seguramente él tenía suficientemente elaborado y digerido como para haber desarrollado los 20 años que han transcurrido desde su muerte hasta ahora, apoyado ya en cómo él quería que fuesen las cosas. Es un modo que él quería que fuesen las cosas que es muy distinto a la de otros miembros de su generación. Muy distinto de su generación, por ejemplo, es David Chipperfield. Unos años más mayor es Rem Koolhaas. Tanto uno como otro piensan la arquitectura en términos muy diversos. Curiosamente, las mallas digamos geométricas sobre las que se apoya la arquitectura de Enric son mallas más de mundos oblicuos, no cartesianos. En el fondo hay una resistencia también a establecer diferencias entre naturaleza y artificio. O sea, si la arquitectura supone la mediación entre naturaleza y artificio, en el caso de Enric, la arquitectura sería un término que comprendería a los dos y que disfrutaría de los mismos mecanismos para producirse, que son aquellos que tiene la naturaleza y que son aquellos que tiene también la arquitectura. Cuando yo veía esta mañana la puerta de entrada a tu casa, Benedetta, sí, y veía las vetas de ese pino norte de la puerta de entrada, sí, digo, bueno, hay un pedazo de posible arquitectura, de posible, porque efectivamente él trataba de borrar esos límites. En el fondo, Enric se resistía mucho a ver la arquitectura transformada en un mundo de objetos. En el fondo, y lo he dicho alguna otra vez, la ambición de Enric es que lo que haga acabase inundándolo todo. Hay en ese aspecto una confianza utópica, puede que incluso exagerada, porque verdaderamente no puedes pensar en un mundo solo sirviendo a esos principios formales desde que hacía uso Enric. Bueno, yo le he dicho a Benedetta antes de venir que me contuviese y que no me dejase no me dejase ser demasiado discursivo. Sí me parece que de todo lo que he dicho puedo dar razón. O sea, no sé si se habrá entendido todo o no, pero todo lo que he dicho lo puedo explicar. No, esto me ha parecido maravilloso cuando has entrado en casa hoy y has empezado a decir que la arquitectura de Enric no eran precisamente los objetos, era quizá crear un mundo de una manera como más ligera. También esto, no sé, me parece una idea maravillosa y que quizá da posibilidad. No sé, por ejemplo, esto del Parlamento de Escocia, ¿no? El Parlamento de Escocia, hoy, cuando te llevé, tú estabas como muy positivo, muy diciéndome que quizá esta era la obra para la cual Enric había trabajado toda su carrera. Pero sé que tú vas evolucionando, ¿no? Tus pensamientos, tus ideas. Y hoy también decías que quizá, no habiéndolo acabado él, el Parlamento de Escocia, era una obra que sí era como él la había dibujado, pero quizás si la hubiera acabado, habría acabado siendo algo diferente, ¿no? Y esto es un poco un tema, porque Enric ha desaparecido y ha dejado algunas de sus cosas como, pues, que las acabamos nosotros. ¿Cómo? ¿Con qué? Ya, pero voy a tratar de continuar algo de la dirección de lo que has iniciado ahora, pero también a referirme a esta... bueno, yo creo que se ha dicho, incluso me parece que está, cuando yo releía ayer la conversación que tú tenías con Beatriz Colomina y Mark Wigley, sí, en algún momento se habla de esta sensación de lo inacabado. O sea, Enric tenía esa
obsesión o esa sensación de que en realidad no se podía acabar, porque las cosas tenían que seguir evolucionando en lo que era el origen de su crecimiento un poco invasivo, un poco sin forma, como digo, Sí. proporcionando un espacio donde se pudiera jugar el baloncesto, proporcionando el espacio de una casa, pero verdaderamente incorporando y proponiendo una idea incluso de territorio que empezaba en esa cosa que arquitecturizaba, pero que no tenía fin. O sea, si uno piensa, viniendo de Venecia, y uno piensa en, no sé, en las iglesias de Palladio en el otro lado de la Giudecca, y las piensa con esa idea tan clara que el Renacimiento a lo mejor toma de la arquitectura romana y yendo más atrás, las construcciones como objeto, que digamos, en Enric no hay objeto, no hay en ese sentido, porque verdaderamente tiene que ir, pasa también en vuestra propia casa, o sea, vuestra propia casa cuando extiendes la noción de no tener límites, las extiendes también en el tiempo, ocurre lo que pasa en vuestra casa, que en vuestra casa están conviviendo los arcos góticos embebidos en la pared, con el pavimento de madera, con otras cosas, con algo que habéis añadido, con unas, en el fondo, si verdaderamente no tiene límites en el espacio, tampoco tiene límites en el tiempo. A él le gustaría que verdaderamente lo que hacía viviese como van viviendo todos los objetos. También en algún momento lo dice, todo lo que vive exige también un proceso de transformación. Allá en vuestra casa, en esa casa del fin del 18, habría un proceso de transformación que es el vuestro, que hace vivir a esa casa y que hace vivir también a él. Claro. En ese aspecto, esa visión es una visión muy clara que no sé hasta dónde hubiera ido. Yendo ahora a lo que tú decías a propósito de Edimburgo, del Parlamento de Edimburgo. Hombre, yo del Parlamento de Edimburgo sigue asombrándome, pero luego volveré a otro tema del Ayuntamiento de Edimburgo, pero sigue asombrándome su condición incansable. O sea, si hay un momento que para él la arquitectura tampoco da lugar a que el arquitecto repose. O sea, el arquitecto que ha hecho esta casa, pues en un momento sabe que verdaderamente no hay solo un mecanismo de repetición, sino que hay un mecanismo de identidad con cómo cerrar todos estos huecos. No pasa así en Edimburgo. La idea que yo tengo de Edimburgo es que tú echabas los ojos y dices, pues este techo, si este corredor ahora me está pidiendo que haga otra cosa, y es una especie, en esta condición invasiva y verdaderamente incansable, hace que el mérito absoluto de Edimburgo. Me gusta menos, por ejemplo, me gusta menos, y estoy seguro que lo hubiese cambiado cuando en algunas fachadas exteriores aparece la repetición de todas esas ventanas, que incluso se prefabrican. Yo dudo que verdaderamente llegado al final él se hubiera quedado tranquilo con aquel mecanismo y no hubiera sido capaz de inventar algo que hubiera permitido multiplicar la diferencia en ese número de ventanas y resistirse a la repetición, porque en el fondo la repetición bien pensada, y también conociendo, y te lo decía me parece esta mañana, conociendo que él leía Kierkegaard, es verdad que Kierkegaard enfatiza cuánto hay una obligación ética de que todo lo que repetimos sea diverso. Entonces hay un momento en que realmente tengo dudas de que todo eso lo hubiera podido aguantar. No sé si hubiera tenido fuerzas también de cambiarlo, no sé si hubiera tenido... Pero bueno, son aspectos menores con la, digamos, complejidad extrema planteada por él mismo. O sea, porque verdaderamente uno ve que es un edificio también... No sé si el
el primer ministro que murió casi al tiempo, Donald Dewar. era un cliente maravilloso, Donald Dewar, ¿no? Eso es. con una No sé impronunciable, si seguro. verdaderamente era un cliente extraordinario, pero hay un momento en que efectivamente no ves, y en eso también hay un cierto riesgo, no ves otro responsable de lo que aquello pasa que el propio Enrique. O sea, en este momento sería, faltando el Donald Trump, sería difícil ver hasta qué punto el edificio de Edimburgo es también un edificio que responde ideológicamente a algo que, porque para que una arquitectura sea ideológica es preciso que el cliente esté muy presente. Seguramente lo estaba, o sea, seguramente Enrique llegó a convencer al primer ministro Donald Trump de que es lo que quería hacer, y en un momento hay coincidencia, y no vamos a entrar ahora en aspectos, digamos, en que los aspectos de reivindicación patriótica de los escoceses aflore también allá, cosa que incluso en las palabras de Enrique un poco está sugerido. O sea, ya hay algún momento en que cuando él habla de cuánto quiere que su edificio nazca de la tierra y que en lugar de ser, hay un momento que me parece habla algo así, como dice, bueno, yo no quiero que el Parlamento sea como el edificio de la Reina, que está puesto como un objeto al lado. Yo quiero que el Parlamento nazca de la turba y de los terrenos, claro, digamos, porque yo quiero que el Parlamento ahí, a lo mejor exagera, en esta... Esto es algo que pasa mucho en el mundo contemporáneo, que lo exageramos los arquitectos y que yo creo que seguramente, jugamos con una cierta ventaja. Movernos mediante eslogans a propósito de lo que se quiere que sean los edificios. Él dice del edificio de Edimburgo, él dice, no, yo quisiera que el edificio mostrase cómo se sentarían los escoceses para discutir algo en común. Claro, es mucho decir, vamos, puede sonar muy bien, pero es mucho decir, claro, para justificar. Es verdad que luego cuando llegas hasta el final, en términos, digamos, menos radicales o menos trascendentes, tú tienes que admitir que efectivamente uno de los encantos del proyecto de Edimburgo es que al final todo lleva hacia esa sala que efectivamente se resiste a ser una vez más el componente de espacio público que, arrancando de los teatros griegos, aparece con la Ilustración y se convierten en lo que son las sedes de todos los parlamentos occidentales. Claro, hablando de parlamentos occidentales, yo siempre, ahora es un inciso también, pero no puedo por menos de... Yo no he visto nada más hermoso como espacio asambleario que el que se produjo en San Pedro de Roma, cuando sobre toda la nave se levantaron dos plataformas corridas de asientos donde estaban frenteados los obispos de una... En cierto modo, ahora pensamos que no hay otro parlamento que el parlamento que viene, en este caso, la geometría de Enrique, por más que esté, que se resista a la exactitud del círculo, que se resiste, responde a no ser muy diverso a lo que se espera que sea un parlamento. Otra cosa está como pone que haya más gente alrededor o que haya más... Pero bueno, vean, si alguien quiere ver un espacio asambleario maravilloso, busquen o buscad las imágenes del Concilio Vaticano II. Wow. Es de las cosas más... Claro, ahí debe ser no un parlamento de 200 o 100 y pico diputados como tiene Edimburgo, sino deben ser a lo mejor 600 o 1000 obispos de todo el mundo. Es una imagen realmente... impresionante. Seguro que aún... nunca ese espacio de esa basílica, que por otra parte es tan convencional, en el mejor y peor sentido de la palabra, encontró un acomodo y un uso. Dices, bueno, todo ha estado preparado para este momento. No sé si verdaderamente
el Concilio Vaticano II hubiese cambiado radicalmente la Iglesia, a lo mejor habría que pensar que toda la construcción del Vaticano se había producido por aquel momento en que se encontraron las dos, pero bueno. Bueno, yo me acuerdo con esto del hemiciclo, como me acuerdo que antes de ganar el concurso del Parlamento vimos durante un viaje a la televisión uno de los debates en London, en el Parlamento inglés, y es realmente maravilloso porque no solo es la forma de la sala de debate, pero es la manera de hacer el debate. Y fue como una preparación impresionante. Después ganamos el proyecto del Parlamento y teníamos esto en la cabeza, pero realmente tenía que ser al revés, ¿no? Porque era como imposible construir un nuevo Parlamento de Escocia y volver a proponer el Parlamento inglés. Bueno, y esto fue un tema. Bueno, en ese aspecto la accesibilidad y la falta de jerarquización del edificio desde la sala es ya indicativo de qué modo, digamos, esta respuesta a no sé, a la inmediatez de los espacios públicos a la gente, que está muy bien claro. en un edificio como ese. Realmente es un edificio que yo le decía a Benedetta, y creo que cuando alguien quiere decir, bueno, Enric podía haber hecho más y podía haber hecho tanto más como muestra este edificio, o sea, tanto más que algunas de las obras de aquí. Volviendo a las obras de la exposición, hombre, yo creo que Santa Catalina es un gran proyecto, me parece, y Weizsäcker está también presentado con ese drama, digamos, que da testimonio y da la medida de lo que como persona era Enric, que eso es otra cosa que también a lo mejor habría que hablar hoy. O sea, en ese aspecto, Enric hubiera podido ser un arquitecto, porque en el fondo una cierta aceptación de un rol mesiánico lo tenía. Quizás sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no cabe tanto atrevimiento. Y seguramente esos atrevimientos son precisos. Seguro que, vamos, por ponerte un arquitecto, entre Louis Kahn y Le Corbusier habría diferencias. Estoy hablando en términos personales y solo de carácter, pero a los dos la condición mesiánica la tenían. En este aspecto, lo que da lugar a otra dimensión de arquitecto, que realmente, si se aspira a la dimensión global e importantísima a que aspiraba Enric, era casi condición sin la cual no. Y eso está, es obvio que en una exposición como esta, y es obvio en una obra como Weizsäcker, donde muestra la entereza de quien tiene tanta fe en sí mismo que, digamos, se rehace en unas condiciones que a cualquier otro arquitecto lo habrían anulado, ¿no? Claro. Hubieran verdaderamente... Ahí la exposición es, yo creo que hermoso el que verdaderamente ofrezca esos dibujos que exigían tanta fe al cliente que le encargaba esa cosa y que lleva, por las circunstancias que fuera, a una situación tan extrema, y luego el siguiente escalón, que es un edificio que digamos, con la misma caligrafía acepta esa convencionalidad de la Cercha que resuelve ya, y que esas dos cosas estén puestas en la misma sala y en la misma exposición, está muy bien. Yo creo que la exposición del Tinel da una medida, vamos, ofrece lo que podía hacer la arquitectura de Enric y lo que él mismo esperaba de ella. Está muy bien planteado allá, y también planteado con mucha... Esta cosa que él hace, este hincapié que él hace por ahí, no hace falta citarlo, pero este hincapié que él hace en ver su arquitectura
solo como el hacer arquitectura, como si en el hacer arquitectura estuviera justificado ya todo, como si verdaderamente cuando él se justificase como arquitecto ya se apañarían los demás con lo que hacía, porque en primer lugar él tenía que resolver la dimensión que como arquitecto tenía. Eso es la condición mesiánica a la que me estoy refiriendo al hablar de Enric, y eso está muy patente ahí, pero está muy patente también cómo ese hacerse tampoco se consigue tan fácilmente. O sea, las 6 o 7 u 8 maquetas que hay de él, es verdad que procedemos así, y yo también lo he repetido muchas veces, y en eso creo no estar en una posición ante el trabajo distinta a la de Enric, y es que el mayor gusto del trabajo del arquitecto es ver progresar un proyecto, o sea, ver crecer un proyecto, ver que algo sobre lo que vas trabajando va siendo mejor, es la gran satisfacción que el arquitecto tiene, y eso en las maquetas que hay está muy claro, ¿no? Muy claro. Otro aspecto, contesto, pero otro aspecto que me gustaría también señalar es un poco la diferencia entre Gehry y Enric, me parece que es importante. O sea, por ejemplo, yo creo que Enric nunca la arquitectura de Frank Gehry muchas veces se explota la fuerza que tiene la ruptura de la estructura interna del edificio. Al decir la estructura interna del edificio digo lo que pensamos que en términos orgánicos un edificio que todavía viene del Renacimiento ocurre cuando se rompe, o sea, esa fractura del edificio, porque en Gehry, aunque en algunos momentos hay collage, pero más que collage hay roturas. En Enric yo creo que no hay roturas. En Enric siempre la aparente, digamos, condición errática de los trazados geométricos se produce dando razón de cómo se va a construir todo aquello, o sea, de agujas chinas que están superponiéndose, él va, digamos, a terminar construyéndolo. O sea, Enric no destruye, o sea, en ese aspecto no hay deconstrucción, cuanto que construcción de ese modo. A veces yo he vuelto a leer lo que había escrito sobre Enric y me ha parecido que estaba bastante bien, la verdad. Y yo hablaba un poco de esta visión panteísta, en el sentido de que hay un modo de llegar a expresar la forma de lo construido que tiene un valor casi universal. Claro. Y ese es el que le permite, no sé, proponer un mundo que es más todo un modo de hacer que no todo un mundo de objetos, un mundo de edificios. La arquitectura de Enric no es una colección de edificios. Claro. No, no sé, ahora que estabas diciendo esto, ¿no? de una arquitectura panteísta o también como no deconstructivista, pero casi como que construye. Sí, sí. A mí me sorprendió y está reflejado en la exposición cuando se cayó la cubierta de Huesca, que fue realmente algo inimaginable. Y en Huesca ya se había caído la cubierta del pabellón de sport precedente, 30 años antes, y vuelve a pasar esta cosa terrible, ¿no? Como si ya los estuvieran esperándolo. Y cuando me llamaron de Huesca a las 5 de la mañana, me dijeron, finalmente ha pasado. Yo he dicho, ¿qué? Ha caído la cubierta de Huesca. Y entonces Enric, pues, reacciona así, con aparente mucha fuerza, pero claro, se queda muy, muy hundido. Y su manera como de ponerse fuerte es ir a la Colonia Güell y fotografiar estas columnas que Gaudí tenía en el suelo, porque seguramente allí él veía alguna cosa, ¿no? Veía como una capacidad
en una persona como Gaudí de construir de una manera absolutamente natural, casi dejando hacer las piezas a los picapiedras y dejando las cosas al suelo hasta el momento en que las necesitaba. No sé muy bien cómo. Ya, bueno, es una foto que ya si tuviéramos que literaturizar, y al literaturizar digo, a lo mejor encontrar lo más profundo de ese momento, de ese proyecto, habría que ver eso, por qué iba precisamente a la colonia Güell, y también, no sé si tú fuiste la fotógrafo. Sí, sí. Pues si fuiste tú la fotógrafo, también has retratado todos los aloes, todas esas, que ahora es lo que se parece más al pabellón caído. Lo que se parece al pabellón caído, a mi modo de ver, no son las piedras que haya dejado Gaudí, sino verdaderamente un mundo natural al que no se sabe bien quién, si fue el viento o si fue quien las pisó, ha destrozado lo que hubiera sido un modo de aparecer natural y estricto de aquellas pitas pero bueno, hombre, yo creo que en eso también el temor, cuando se dice finalmente ha pasado, no te lo había oído nunca y no entiendo que a veces construir en los términos que construimos hoy, dándonos demasiada responsabilidad a los arquitectos, no solo ya en términos legales, sino es un temor que siempre se tiene. O sea, siempre en algún momento puedes decir, bueno, ¿se habrá ejecutado bien esto? ¿O me habré pasado? ¿O verdaderamente estaré proponiendo? Pero en ese caso, él sale fortalecido de esa prueba. Sale fortalecido en el sentido de decir, bueno, yo no abandono, yo lo dejo sin resolver hasta que lo resuelva el pleito. Claro. En realidad, la solución es, iba a decir ahora una vulgaridad, pero vamos, la voy a decir, la mancha de mora con otra verde se quita, me parece, ¿no? Creo que es esa expresión, es decir, no, la única manera de curar esto es volver a insistir. No es que lo resuelva un juez. Pero yo creo que en ese momento, ahora en la exposición hay esta serie de cartas que Enrique recibió de parte de todos los arquitectos. Yo creo que la fuerza, el ánimo que le habéis dado, entre las cartas, la tuya, la de Oriol Bohigas, muy importantes. Y me acuerdo también que Enrique estaba enseñando en Harvard en ese año. Entonces vino en Harvard, todo le habéis dado como fuerza. Y me acuerdo tú también, como le decías, atención a hacer cosas tan atrevidas. En España a lo mejor no solo depende de buenos arquitectos o de buenos ingenieros, tienes que tener todo un entorno que te siga para hacer este tipo. Entonces realmente la profesión alrededor de Rick le ha dado la fuerza. Ya, pero bueno, no sé por qué, a veces claro, uno no da razón. Yo me estaba acordando del modo en que utiliza la estructura Renkulhas, pensando, claro, Renkulhas procede exactamente al revés. Dice bueno, que desde esa estructura, digamos, se ha vulgarizado hasta el extremo de pensar que no tengo ni tan siquiera que someterla a los problemas de calcular un nuevo seguro para el trabajo que estoy haciendo, y esa es la que emplea. O sea, en ese aspecto, cuando Enrique construye con la estructura, o construye ayudándose de la estructura para definir sus caligrafías, para definir espacialmente sus caligrafías y producir esos espacios con los que a veces él mismo dice se encuentra, lo hace, digamos, confiando mucho en lo que él sabe o en lo que él entiende que una determinada estructura trabaja, pero siempre hay un componente de invención del que no quiere prescindir. Claro. O sea, las estructuras de Enrique siempre tienen un punto de exigencia al calculista que le dice, oye tú, pero que ahora ¿por qué me estás ahora
dando la lata con que esta estructura que hubiera podido resolverse, pero bueno. En Santa Caterina intenta otra vez, ¿no? Aquí hemos puesto la estructura de Santa Caterina cuando intentaba hacerla de cables. Bueno, después la cambió, pero no es precisamente una estructura fácil. Hablando así de cosas de las que él también habla, y tiene algo que ver con lo que estamos hablando ahora de la estructura, de cuánto las estructuras que utiliza, él se recrea en hacer uso de lo que ya conoce. Iba a hablar ahora de Santa Catalina, pero claro, al hablar de Santa Catalina, uno ve en algunos de los proyectos intermedios geometrías que tienen que ver con las de Edimburgo o que tienen que ver con las de Utrecht. El repertorio es un repertorio que pertenece a una experiencia que incorpora también a todo ese tejido, que es un tejido curiosamente sin malla y sin urdimbre. Nunca podría uno decir que la estructura de Enrique es una estructura, mejor dicho, para ser más preciso, yo creo que él trata de resolver el problema de la arquitectura como agregación, con una arquitectura como agregación que no tiene que ver con la arquitectura con definiciones de mallas geométricas que llenan el espacio. O sea, nunca se podría hablar de un mat building, nunca a pesar de ser tan amigo de los Smithson, nunca podrías hablar que un edificio de Enrique es un edificio, digamos, que va haciendo uso de una estructura para producir ese edificio, ese objeto. No lo hay, ¿no? Yo no sé si alguien que no sé cuánto tiempo llevamos. Yo estoy cómodo y bien y podemos seguir, pero a lo mejor no quisiera hablar más de la cuenta y a lo mejor si hemos dicho algo que a alguien le apetece comentar, ¿cuánto tiempo llevamos? No lo sé, pero yo creo que demasiado poco. ¿Cuánto? De una hora. Una pregunta que quería hacer yo, ¿no? Porque tú, Rafael, ahora estás hablando mucho de Rick, pero tú eres el mentor de Rick. Tanto que realmente cuando Rick hablaba de cosas más serias de la arquitectura, hablaba como tú. Pero fíjate. Digamos, mucho de lo que estás diciendo. Pero fíjate, Enrique, yo creo que Enrique ha funcionado. Siempre se ha movido con una independencia grandísima, desde sus años de estudiante. O sea, que realmente en ese aspecto no creo yo. Ahora entraríamos en otro asunto que a lo mejor es interesante, pero que tampoco sé si verdaderamente tiene tanta importancia. Es bien sabido que Enrique, que es un estudiante singular, entra a trabajar inmediatamente con Helio y Viaplana y infunde, está ahí Javier Poplana también, y infunde, digamos, a ese estudio, eso es una inyección y son una serie de proyectos en los que del estudio Piñón Viaplana, que en los que verdaderamente la presencia de Enrique se nota. Pero verdaderamente Enrique abandona muy poco el componente minimalista que explora en Viaplana Piñón, desaparece muy pronto. O sea, todavía, hombre, de vez en cuando un proyecto como el mismo del cementerio de Igualada, pues coges algunos dibujos y algunos dibujos son dibujos que puedes entender que proceden de lo que es su experiencia con Viaplana Piñón, de esa explotación de un minimalismo con un componente puritano tremendo. O sea, realmente el componente puritano de Viaplana aparece con la voluntad de despojarse de todo lo superfluo de Piñón, por términos políticos e ideológicos, digamos, que da lugar a una arquitectura muy seca y muy austera, de la que, sin embargo, Enrique escapa muy rápidamente. Esto a propósito de mentores. No podrías, digamos, entroncar o entender la arquitectura de Enrique como un simple mecanismo de evolución
y enriquecimiento de la arquitectura de Villaplana y Piñón. Yo creo que en eso hay un componente propio que enseguida emerge, me parece. Los proyectos de esos concursos de ayuntamientos que hace por su cuenta y que, vamos, con Carmen y por su cuenta, ya aparecen cosas que no tienen que ver con Villaplana y Piñón. Eso yo creo que ha sido un esto muy independiente, en ese sentido muy independiente. Hombre, Villaplana y Piñón también eran, digamos, trataban de ser un contrapunto a la arquitectura que se hacía más en aquellos momentos, más una arquitectura de escuela de Barcelona, digamos. O sea, era por todas unas razones que ahora tampoco tiene tanto sentido hablar de ellas, pero en ese sentido la arquitectura de Enric se coloca muy pronto fuera de ese discurso de hablar con la arquitectura local o con la arquitectura catalana. Me parece a mí, vamos. Eso es verdad. En eso, por hablar de mentores, o sea que no, el hombre nace en el campo de cultivo que era la cultura arquitectónica catalana de los años, de los tardíos 80, porque él comienza a ser arquitecto independiente el 85, el 86 o por ahí del eso, y entonces naturalmente que tiene como fondo, porque conoce muy bien el medio en el que trabaja, pero yo creo que está poco condicionado por él. Yo no creo que un crítico pudiera comenzar a escribir de Enric refiriéndose al contexto. No tiene tanta importancia el contexto. Pero yo veo que hay mucha gente que puede decir cosas o llevarnos la contraria a propósito de esto, no sé. A ver. Con más conocimiento de causa, Enric Granell, no sé, por alusiones. Tú has hecho un poco como el sembrador, ¿no? Has hecho un concentrado Miralles muy rápido y de todos los granitos que has tirado, pues de todos se puede estirar. Yo siempre te insisto que habría que también hablar de elementos no disciplinares. Y yo creo que hay en Miralles un discurso arquitectónico, pero también hay un discurso no arquitectónico. En muchas de las cosas que has dicho yo creo que lo podríamos ver, ¿no? El arquitecto está buscando el punto de decir ya está. Eso es una expresión muy de ya he llegado a eso. Yo creo que Enrique, en cambio, era lo contrario. Él sabía que nunca iba a llegar. Yo recuerdo alguna vez que habíamos comentado él y yo entre las películas del oeste y las películas de espadachines. Yo le decía, tú te pareces a uno de los mosqueteros, porque en las películas de mosqueteros nunca llega a matar al malo el mosquetero. Siempre hay un rifirrafe, siempre hay un... Bueno, además hacíamos juego con la punta de la espada y el lápiz, ¿no? En cambio, en las películas del oeste, ¿no? En las películas del oeste el duelo se resuelve cuando ya está, ya he matado al malo, y eso es una manera de entender la arquitectura que hay muchos arquitectos que funcionan de esa manera. Y luego hay otros que no, que el proceso es siempre inacabado. Hay un momento que hay que acabar porque hay que empezar la obra, hay que hacer un presupuesto, hay que contentar al cliente, efectivamente, pero eso no se acaba. Y eso tiene que ver con Picasso, por ejemplo. No tanto con Miró, como muchas veces se ha dicho, porque Miró, cuando ponía una cosa, no la podía mover de sitio. Picasso sí la podía mover de sitio y se podía fijar en Velázquez, o se podía fijar en Giorgione, o se podía fijar en quien fuese y lo podía rehacer. Y eso, yo creo que también, no hemos hablado de historia, pero, claro, Miralles no es un arquitecto del Renacimiento, no es Palladio. Palladio era de los que decía ya está. O sea, Palladio acababa el Redentore y decía aquí lo tenéis y lo vais a ver desde la Plaza San Marcos y siempre va a ser así. Ya, pero bueno, al hablar de inacabado, y ahora has dejado muy claro lo que entiendes por acabado al citar a Palladio, entre inacabado y, digamos, con alguna otra pretensión de a dónde se quiere llegar,
es lo que me gustaría saber, porque yo no creo que en ese aspecto, no sé si el origen de Enric, o de esas arquitecturas entre el 85 y el 90, digamos, por no ir más adelante. En ese momento de las arquitecturas de Enric, no sé si él tiene muy claro en qué quiere apoyarse, porque una cosa es lo inacabado, tendría que ver también con la referencia que hice a propósito de Gehry o a propósito de modos distintos de romper la condición unitaria del edificio. Pero en el caso que dices de no alcanzar, tú has dicho que no va a alcanzar, o sea, de ponerse a hacer cosas que sabe que no va a alcanzar. Pero ¿qué cosas son aquellas que sabe que no va a alcanzar? Y es aquí donde quiero ir ahora. No sé si en ese momento, y a lo mejor gentes como tú, o críticos que piensan de otro modo, de tu generación, y gente próxima incluso a vosotros, introduce, y no sé si está eso también en Enric, un componente literaturizado, o un componente, digamos, claro, de aquello que se quiere que el proyecto aludiese, que es un tanto extra arquitectónico. No, tendríamos que verlo, si los proyectos de esos años de Enric, todos, porque en el caso de Igualada está claro, de que indudablemente es un proyecto que tiene relativamente claro, sabiendo cómo quiere que sea un cementerio, que quiere que sea polvo eres y en polvo te vas a convertir, vas otra vez al suelo, vas a convertirte en la tierra de la que has nacido, pero luego después de todo eso sí que aparecen ideas. ¿Por qué, por ejemplo, la idea de algo como un río que fluye, parte de una expresión o de una consideración poética clara que identifique la vida con un río y que sea ese magma del camino en el que se incrustan las traviesas del tren, que son las gentes que han muerto. Ahí sí veo yo, por ejemplo, que es un proyecto que tiene excusas para la arquitectura previas muy valiosas. No sé si esto ocurre. Esto es lo que él quiere alcanzar. Si yo ahí podría aceptar que él está, digamos, sabiendo a dónde quiere llegar, no sé si en todos los otros proyectos pasa igual, porque esa sensación de no acabado, yo creo que tiene que ver con una idea de cómo se construye o configura la arquitectura, que es, por su misma naturaleza, ajena a esa condición unitaria que permite hablar de acabado, y que lo arrastra a lo largo de toda su carrera, y que seguramente está todavía en los últimos, vamos, llamando último proyecto al de Edimburgo. Sí, pero en la relación que tú estableces con Gehry, yo creo recordar que Gehry le explicó una vez a Vicente Verdú en Madrid, le dice, no se deje usted engañar, le dijo Gehry a Verdú, dice, mi ídolo verdaderamente sigue siendo Bruno Cevi. Es decir, en lo que está confiando Gehry es en la arquitectura como espacio, roto, recompuesto. En cambio, yo creo que Miralles tiene una idea de que el espacio es algo dramático, va a producirse de todas formas, ¿no? Sí. Entonces, él dice, yo estoy dibujando unas planimetrías, esas planimetrías se superponen y el espacio no es lo que más me importa a mí, porque el espacio será, y como será como el espacio es. Bueno, pero y eso es fortuito. Pero bueno, pero esto
no insiste sobre la noción de inacabado, algo en lo que los críticos han mencionado muchas veces, en esa misma conversación con Beatriz Colomina y Mark Wigley, varias veces. Yo no veo que el inacabado, que en el fondo es un concepto, digamos que desde los inacabados miguelangescos se entiende muy bien cómo hay artistas o hay momentos en que la gente pretende que algo no haya llegado hasta su final, pero ese que algo no ha llegado hasta su final es porque no es alcanzable, porque no, el que termine siendo el espacio no explica que sea inacabado. No creo que sean. Yo me refiero a inacabado al sentido platónico que siempre tiene la arquitectura detrás. Es decir, un soneto está acabado, porque contamos las sílabas, contamos los versos y un soneto siempre estará acabado. Una novela es más difícil que esté acabada. Y eso yo creo que Miralles es un arquitecto más novelesco que poético, en el sentido. Yo también estaría de acuerdo con eso. Cuando digo que no se acaba, tú hablabas muy bien, decías, claro, el objeto no es lo que le interesa. No. Le interesa también cómo se llega, cómo se va, cómo está el perímetro, etcétera. Todo eso tiene que ver con hasta dónde tengo yo que hacer. Y es muy pirenesiano en el fondo ese proceso. No, ahora mismo tú das pie a otro aspecto de la arquitectura de Enric muy importante y de la que no hemos hablado, aún no podemos hablar de todo naturalmente, que es la noción de movimiento. O sea, efectivamente en Enric es muy importante el movimiento, y un movimiento que no tiene que ver tampoco con el movimiento, digamos, asociado a la noción de promenade. No es, va un poquito más allá, porque no es tanto, no pones los elementos a medida que despliegas el camino. En el fondo son las propias condiciones formales del movimiento, las mismas condiciones formales de los elementos las que establecen el movimiento. O sea, en Edimburgo se mueven efectivamente, curiosamente se mueven más los techos que el suelo. Los techos son los que, digamos, están estructurando ese movimiento. No es solo el movimiento físico de quien se mueve o disfruta del edificio, sino que el movimiento está efectivamente agitando el edificio. Los edificios están agitados en ese aspecto. Pues no sé, tendríamos a lo mejor, hablando en términos de historia del arte convencional y tradicional, estaríamos más próximos al barroco que al Renacimiento. O sea, ya hay algo que verdaderamente las formas en Enric están fluidas, abiertas, digamos, y en ese movimiento puede que la idea de movimiento implique la condición de inacabado de que estás hablando también. Pero bueno. Adoraba el barroco, me gustaba. Ay. Bueno. Más cosas. Yo creo que yo iría más adelante, no sé si esto por tu tren. No, yo tengo tiempo, no es el que me quiera marchar, que no me quiero marchar, pero lo que sí quiero es oír, dado que estamos gentes que hemos conocido a Enric, me gustaría oír lo que le dicen. O sea, en este momento no nos estamos hablando solo nosotros, estamos nosotros hablando con Enric, estamos tratando de decirle lo que nos gustaría preguntarle, que desgraciadamente, vamos, no nos podría responder seguramente, pero estamos diciéndole las preguntas que su trabajo, que su obra nos sugiere. Y eso, todos los que estáis aquí, no sé,
estáis en la misma situación que nosotros dos ahora de hacer esas preguntas, me parece. No, perdón. Hay mucha más gente. Está Antonio, está Xavier. Yo creo que mejor que hablen ellos, ¿no? Xavier. A mí me gustaría que Rafa nos hablara un poco cómo entiende esta voluntad de Enric de crear una cierta apariencia de desorden en sus obras. Es decir, hay una cierta idea de que crea un orden complejo y que no es aparente, pero que existe en el fondo una estructura de orden. Yo tengo esta intuición, pero no sé desarrollar el tema. Ya. Sí, hombre, indudablemente tienes razón, o sea, que seguramente, no sé, de paso he dicho eso, que es un caso de arquitectura en el que me parece que, como si él se atreviese a pensar que naturaleza y artificio coinciden en la arquitectura, que la arquitectura no es la mediación entre los dos, sino que verdaderamente la obra suya sirve tanto a la naturaleza como a lo que de artificial tiene la arquitectura. Y entonces, efectivamente, seguramente eso es difícil que pueda ocurrir sin orden. Lo que ocurre es que ese orden a veces lo impone el movimiento, como pudiéramos decir incluso de cómo se despliegan las estancias en Edimburgo, o cómo se mueve quien va a enterrar a un amigo en Igualada. Es fácil que tuviéramos que aceptar que verdaderamente, pero bueno, yo creo que la respuesta para ese orden, en lo que yo he visto, tampoco lo he mirado tanto, pero él habla mucho de la geometría, él habla mucho de cuánto, y una geometría, en algún momento yo tengo escrito, no sé si Panofsky hablaba de forma simbólica en la perspectiva, hay un momento en que en la arquitectura de Enric hay una geometría que siempre tiene que ver con lo oblicuo y con la entrada de lo triangular. Parece como si la matriz de la generación de la forma estuviera más ahí que en el ángulo recto cartesiano. Pero es verdad que seguramente para el arranque de cualquiera de esas construcciones, no estamos llamándolo edificios, porque podemos más o menos aceptar esto que estoy diciendo, sí que esas construcciones arrancan de esa matriz triangular o de esa matriz oblicua que prevalece. Realmente hay muy poca ortogonalidad. Ahora, volviendo otra vez a la exposición. Sí. ¿La exposición la habéis visto todos, los que estamos ahora en la sala, o no? Sí. Francés, dime. Yo hay un aspecto que quería comentar que no ha salido. A mí me parece que Enric necesitaba siempre una contraparte. O sea, esta especie de aspecto mesiánico que tú has dicho, quizá es verdad, no sé, Jesús tenía 12 apóstoles, pero él necesitaba siempre a alguien enfrente. Yo, en fin, incluso de estudiante, cuando al principio en el curso aquel de Le Corbusier, que era el segundo o tercer año que tuvimos, Piñón y yo le teníamos en el grupo, él solía trabajar siempre en grupo y necesitaba tener, y luego pues trabajó con Marcia Codinacs, con Karma, con Benedetta, siempre necesitaba alguien, es como decía un poco Emilio Tuñón cuando Luis faltó, la arquitectura es como un partido de ping-pong. Si no tienes a nadie delante, poder avanzar en este tema que tú dices, de avanzar el proyecto, es complicado. Y a mí me parece, y esto es un tema que yo no sé, quizá tú lo puedes comentar más y tal, yo en Enric siempre había visto esta necesidad
de no ir solo nunca, o sea, siempre de poder tener a alguien con quien discutir, con quien conversar, con quien avanzar en el proyecto. No lo sé. Esto es algo que no se ha dicho, pero a mí me parece, yo lo sentí y lo veía de esta manera cuando era incluso estudiante. Ya, pero bueno, lo que acabas de decir no... No contradice nada de lo que has dicho, Rafa, es un poco algo que quería aportar. No implica, que me parece que la arquitectura tampoco es algo tan individual. Pero no implica prescindir de todo lo que se ha dicho, o sea, que verdaderamente entraríamos en una crítica de arquitectura que se ha hecho muchas veces en la crítica de arte, que tendría que ver con la caracteriología, que tiene sus riesgos el meterse a explicar desde componentes caracteriológicos lo que el arquitecto hace. Pero bueno, suponte que es verdad lo que dices. En cierto modo, vendría explicado también por algo que tiene su arquitectura de novedoso. O sea, él entiende que también el compartir esa novedad y el, digamos, recibir al input que produce, recibir una respuesta, pues puede ser algo que indudablemente necesitase. No sé, hay seguramente otros arquitectos que lo han necesitado menos, pero bueno, eso no lo veo yo tan... vamos, lo puedo aceptar sin que afecte al comentario más general que se haga. Hombre, yo lo que creo que la exposición tiene el valor de reconocer que seguramente no nos hemos equivocado, ni sus compañeros, ni el medio profesional en que se ha producido su trabajo, al respetarlo tanto y al dar tanto valor a lo que hacía, porque realmente lo que vemos en la exposición lo tiene, y lo tiene. Yo ahora podría salirme por la tangente diciendo, bueno, lo más valioso de la exposición es que la exposición y hasta cierto punto también tiene su valor, lo más valioso es que nos muestra cómo trabajaba. O sea, la exposición muestra mucho cómo trabajaba, y para un arquitecto que hace tanto hincapié en decir que lo que le interesa es el hacerse en un sentido, pero curiosamente yo distinguiría ahí entre un hacerse de la obra, o sea, yo no creo que en ese aspecto, o a un hacerse él mismo, o sea, yo creo que la obra de Enrique es muy personal, o sea, que él no transfiere tanto al objeto, o sea, él sabe cómo se construye ese mundo que yo... Por eso también me parece, desde un punto de vista crítico, a mí me gustaría, y no disminuye para nada el valor de lo que voy a decir, pero ver toda su obra como una sola obra. Es algo que, por ejemplo, no vale para un arquitecto como Asplund. Tú ves a Asplund como un arquitecto que tiene 6 obras o 8 obras que las puedes ver una a una. No es el caso de Enrique. O sea, el caso de Enrique, o lo ves todo o no ves nada, o hablas de todo o no hablas de nada. Y entonces, si lo pones de ese modo, pues yo creo que entonces lo que él hace, ese hacerse, no es el hacerse que se transfiere a un edificio que ya se convierte en algo que tiene vida propia. En los edificios de Enrique está siempre Enrique. No, uno puede aspirar a que lo que hace todo acabe atribuido al edificio, mientras que en ese aspecto la obra de Enrique me parece extraordinariamente personal. Puede ser algo muy bueno, puede algunos juzgarlo menos bueno, alguien puede juzgar, el arquitecto tiene que desprenderse de lo que hace. Yo no creo que Enrique en ese aspecto, cuando él habla de hacerse, y lo que él nos enseña cómo hacerse, no es cómo se hace el edificio, sino que el hacerse no es poner una dovela detrás de otra y explicar de qué modo se configura una catedral. Él nos dice cómo hace él, y cómo hace él en cada uno de sus proyectos. No sé, los proyectos que hemos visto para el puerto de Bremen o para esto, no me puedes decir que ahí, y por eso algunos de esos proyectos tampoco han ido adelante, porque seguramente hay clientes que dicen, no, yo no quiero verle a usted,
Yo quiero ver otra cosa. En ese aspecto, Edimburgo es una gran fortuna el tenerlo. Es verdad, Bueno, pero no sé, yo creo que en ese aspecto la exposición está muy bien, que volvamos a reconocer 20 años después la dimensión de lo que había hecho y pensar con tristeza que si le hubiéramos dado 20 años más hubiera aquello alcanzado otra dimensión. No veo muy claro, nunca me atrevería a decir cómo hubiera podido evolucionar, porque yo creo que las pautas estaban y seguramente en esas pautas hubiera encontrado no vías nuevas, sino un desarrollo que en ese mismo desarrollo de lo que él ya sabía hubiera sido muy fructífero, que se le hubiera dado tiempo. Bueno, en relación a esto de la compañía, sí que buscaba compañía con sus compañeros de trabajo, siempre buscando compartir, pero tenía libros, ¿no? Libros en la mesa mientras dibujaba y eran sus compañeros seguramente, ¿no? El diálogo era abierto a todos. Eso sí que se notaba mucho. Sus libros son sus compañeros. En la casa seguro que era así. Iba tocándolos, sacándolos, volviéndolos a poner, volviéndolos a ordenar. Bueno, eso también ves que era una persona muy amplia en el mejor sentido de la palabra. O sea, realmente su biblioteca demuestra de mucha insaciabilidad. O sea, realmente no es que dijera, bueno, yo ya de esto sé lo que hay que saber, sino que vas a otro lado y vas a otro lado. No sé, esta mañana, ojeando por ahí, me sorprendía de repente los libros de naturaleza tan diversa, ¿no? Muchas veces no arquitectónicos, pero tampoco solo filosóficos, o sea, tampoco ligados a la estética, o tampoco de mundos muy diversos. Y esto es realmente muy característico en esa visión de Enric muy amplia y con mucha necesidad de que la respuesta con su arquitectura fuese una respuesta global y a todo. Y en eso es ese atrevimiento, y esta es vamos, o lo que me anima a reconocer en él una cierta, no digo seguridad mesiánica, pero atreverse a proponer todas esas cosas habla de una persona con una conciencia de su propio valor y de su propia capacidad de afrontar lo que los demás pensasen de su atrevimiento muy grande. Y yo creo que la exposición, no sé, volver a explicar a quienes no lo han conocido quién era está muy bien. No, yo no creo que sea una operación, no digo ya ociosa, no es una operación que, digamos, pueda juzgarse servir a ningún tipo de oportunidad. Es más bien una obligación, digamos, de reflexionar a propósito de cuánto no nos hemos equivocado al pensar en quién era Enric. Eso es lo que me parece que tiene valor de las exposiciones. Qué bonito. Bueno, pues alguna pregunta más, que yo no sé, cuando no hay preguntas uno se va muy frustrado, así que yo no pienso en este momento. De todas maneras, son cosas que no son fáciles. De cierto modo es más fácil hablar de Gehry que hablar de Enric. Vamos, a mí me resultaría más fácil. Es verdad. Rafael, para que no te frustres. A ver, aquí estamos algunos profesores de las escuelas de arquitectura y a mí me parece que tendríamos que subrayar
la importancia que el conjunto de estas exposiciones que habéis montado, que son tan fantásticas, son como una especie de abrir un mensaje nuevo, tanto para los arquitectos como para los estudiantes de arquitectura, en unos momentos, en una ciudad que realmente necesita nueva savia, ¿no? Por lo que estamos viendo, tanto en el campo del urbanismo de la ciudad, como en la propia situación profesional, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que siempre nos ha preocupado es cómo los estudiantes reciben las obras de Enric, ¿no? Cómo entienden las obras de Enric. Claro, cuando en los talleres de proyectos de las escuelas en general, vemos muchos estudiantes que intentan acercarse a la obra de Enric, pero seguramente se quedan en la pura periferia del problema, ¿no? Claro, es una arquitectura difícil de entender, fácil de imitar en sus aspectos más, digamos, formales, pero en cambio sin entrar para nada en la profundidad del mensaje o del pensamiento del propio arquitecto, ni siquiera del proceso. Yo estoy muy de acuerdo que lo que explicabais de cómo este conjunto de exposiciones nos explica también cómo trabajaba el equipo de Enric, cómo trabajabais vosotros. A mí me parece que esto es un mensaje interesantísimo también para las escuelas de arquitectura, ¿no? Para hacer ver cómo aproximarse, cómo entender una situación y cómo poderse aproximar a elaborar un proyecto, ¿no? Me gustaría que dijeses alguna cosa sobre esta dimensión pedagógica de la arquitectura de Enric. Lo que pasa es que seguramente no sé si es muy transmisible lo que Enric hacía. O sea, ya hemos dicho que en algún momento se ha hablado de esa renuncia a ver la arquitectura como un problema de elaboración del lenguaje. El lenguaje, a lo mejor, es un modo de entendimiento que es menos pertinente hoy y menos vigente, pensar que la arquitectura tiene obligación con la invención de un lenguaje, pero no cabría hablar de invención del lenguaje de Enric. De hecho, ese sería un análisis crítico muy distinto, o sea, de dónde proceden los elementos lingüísticos que aparecen o que son objeto de alguna repetición y que permitirían descubrir algunas fuentes de dónde recoge sus elementos lingüísticos, pero al faltar, al no hacer de la elaboración de un lenguaje un componente primario de lo que es su arquitectura es algo que en ese momento se convierte en algo menos transmisible y menos... no hay que sorprenderse de que realmente a lo mejor no haya muchas réplicas de lo que hace Enric en la arquitectura actual. Y sin embargo sí que me parece que la reflexión a propósito de lo que es el contenido de su arquitectura sí que tiene un valor para los estudiantes muy grande. O sea, la reflexión crítica sobre Enric sí que lo tiene, porque eso sí que sitúa incluso la historia de la ciudad, ayuda a situar la historia arquitectónica de la ciudad. Y en eso sí que esa reflexión sobre la historia arquitectónica de la ciudad sí que tiene un valor doble para los estudiantes en su formación y para la ciudad con respecto a cómo actuar en ella. Pero es un material que tiene más valor histórico y de ayuda, y que ya ha pasado a estar en el depósito del tiempo, más que verdaderamente algo que digas hay que rescatar y hay que volver a ello. Nadie se atrevería a usar, a lo mejor de eso tiene que dar fe el estudio que está siguiendo su trabajo. Y tiene que decir, bueno, todavía había unos principios que siguen teniendo valor, y en tanto ese estudio siga algo, digamos, las enseñanzas de Enric van a seguir
estando presentes en manos de otros, pero eso es también la grandeza de la arquitectura. La grandeza de la arquitectura siempre ha sido pasar a otros el manejo de un modo de hacer que yo lo veo más ahí, por eso, pero eso no creo que el estudio de Enric implique como corolario pasar inmediatamente a hacer algo que se le parezca. A lo mejor algo que se le parezca corresponde solo a MT. Bueno, esta es una buena manera de terminar. Hacemos lo que podemos. Bueno, Pues Rafael. muchas gracias. Veo que todos están preocupados, me miran, dicen el tren. Pero Bueno, yo me pongo gracias, Rafael. Bueno, Realmente ha a sido todos maravilloso vosotros, ¿no? escucharte y valiosísimo realmente tus todos comentarios. La verdad es que todo lo que he dicho es como lo veo, o sea, no ha habido en ello ninguna sensación de tenerme que proteger de algún modo de algo. Es verdaderamente, eso es lo que da la medida de la amistad, cuando puedes verdaderamente presentarte ante los otros sin tener que los otros formen el juicio que a ti te gustaría que de ti tuvieran. O sea, lo bueno es cuando estás con alguien que realmente no reclama de ti comportarte siguiendo las pautas que llevarían a que te vieran de un determinado modo. Todos más o menos, esa es la amistad, y por eso en términos, o confiado en esa amistad, he manifestado lo que pienso acerca de Enric y acerca de lo valioso que estas exposiciones son. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un placer todo el día, pero un placer ahora aquí con Benedetta. Y solo recordar que vamos a seguir este ciclo de diálogos, porque no son conferencias, son diálogos, que eso es lo que queremos la semana que viene con Soraya Smithson. Y aún no sabemos quién va a poder dialogar con ella. Joan Roig. Fantástico. Yo estaré al lado de Joan para cuestiones de inglés. Joan Roig. Y Soraya estará quizá en pantalla online, por cuestiones perfecto. Y luego ya cerraremos con Beatriz Colomina y Mark Bigley para que podamos tener distintas, ¿no?, visiones de lo que fue Enric y de lo que nos ha dejado. Muchísimas gracias. Bueno. Y nos seguimos viendo. Gracias, Rafael, realmente muchas gracias. Me voy a ponerla.